Todo comenzó con aquellos ruidos en el cuarto de mi hermana. Teníamos 3 meses de habernos cambiado de casa. Y ella, siendo la mayor, escogió aquella habitación. Se encontraba en la segunda planta. Y desde que la vimos nos dimos cuenta que había algo raro en ella. Estaba completamente tapizada con un papel de color madera, con manchas de tizne y rasguños en las esquinas. Era como si allí hubieran tenido a un animal silvestre o un ave encerrada. El caso es que ese era el espacio que ella había escogido para quedarse. La primera semana notamos todo tipo de ruidos. Sonidos que retumbaban en las partes profundas de la casa. Pero lo que era curioso es que empezaban exactamente a partir de las 8 de la noche, cuando la luz del día se iba extinguiendo. Los primeros en sonar eran simples toquidos, como taconeos en la parte de arriba, y después algunos golpeteos en las paredes, precisamente del cuarto de mi hermana. Situación que ella nunca escuchaba, situación que ella desconocía. Le llegamos a preguntar si se ponía a bailar o brincar después de las 11 de la noche, porque era cuando más fuertes y recurrentes se escuchaban aquellos golpes en su cuarto. Sin embargo, ella lo negaba, ya que siempre se dormía temprano porque era la primera en salir de casa. Se levantaba alrededor de las 6 de la mañana para ir a la preparatoria, y al regresar, siempre terminaba sus labores antes de las 9 de la noche, razón por la que a las 11 de la noche, si no estaba a punto de acostarse, era porque ya se encontraba dormida. Mi caso era exactamente lo contrario. Yo estudiaba por las tardes y estaba acostumbrado a dormirme por ahí de la 1 de la madrugada. Se podría decir que yo era el último en acostarse en esa casa, por lo que era yo quien escuchaba todos esos ruidos. Se trataba de toquidos o golpeteos en las paredes, los cuales al principio no me parecían tan extraños o raros. Podían ser cualquier cosa: aves en el techo, ardillas o incluso ratas. Posiblemente ramas de árboles que con el viento chocaban con las paredes. Sin embargo, no eran los únicos. Existían otro tipo de sonidos, los cuales sí me hacían sentir algo de miedo. Aquellos eran tenues quejidos. Sonidos profundos de alguien o algo que parecía sentir dolor, que parecía estar lamentándose de algo. Al principio no eran tan nítidos. Podían confundirse con el silbido del viento, con el aire circulando entre ventanas y puertas. Pero aquello un día se salió de control. Mi madre comenzó a escucharlos, y ella sí que sentía miedo acerca de todos esos fenómenos, por lo que, cansada de sentir que allí espantaban, fue que buscó a un sacerdote para que bendijera la casa. Aquella vez arreglamos todo. Limpiamos la casa a fondo y esperamos a que el padre llegara para darle cristiana bendición a nuestro hogar. Recuerdo que lo primero que hizo fue ponerse su sotana, colgarse su rosario, y con Biblia en mano y agua bendita en la otra comenzó a bendecir cada rincón del lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se paseó rezando por cada pasillo, por las escaleras, por los cuartos, orando ciertos salmos del libro santo y tirando agua bendita en todo el lugar. La situación parecía de rutina, al menos para el sacerdote, quien sin mayor problema recorrió toda la casa en aproximadamente 30 minutos. Y cuando terminó, todos se fueron al comedor para degustar algunos platillos que mi madre había cocinado. Había algo de familia. Estaba una tía, mis primas, mi hermana y mi madre, quienes, tranquilos y aliviados de que la casa por fin se había bendecido, fue que nos pusimos a comer. Recuerdo que aquello era como una especie de celebración, como alguna especie de fiesta, en la cual todos platicábamos y sonreíamos. Sin embargo, algo en algún punto ocurrió, cuando mi madre me pidió que subiera a su habitación para bajar un par de crucifijos que tenía en su cuarto, los cuales quería que el padre bendijera. En aquel momento subí corriendo,
Lo saqué de su cajón y cuando estaba a punto de salir, fue que me di cuenta de aquello. Escuché un pequeño crujido, un pequeño ruido como tronido de madera. Extrañado busqué alrededor. Recuerdo que abajo se escuchaban las sonrisas de toda mi familia, haciendo eco en las escaleras, y aquellos tronidos, aunque tenues, se dejaban oír con claridad. Yo miré por todos lados. Incluso recuerdo haberme asomado debajo de la cama, detrás del buró, pero fue hasta que me fijé detrás de la puerta que lo vi. En la pared había algunas marcas de agua bendita, de esas que el sacerdote había rociado, las cuales al parecer habían dado en una grieta. Aquello era extraño. Se trataba de una grieta que apenas visiblemente formaba una especie de marco. Y ahí era precisamente de donde provenía dicho sonido. Yo me acerqué tratando de escuchar con claridad. Pensé que se trataba de ratas o algún animal atrapado, por lo que primero toqué con los nudillos, dándome cuenta que aquel espacio sonaba hueco. Fue ahí que traté de indagar y comencé a retirar con mis dedos un poco de la capa de pintura, dándome cuenta que debajo había algo. Se trataba de una especie de puerta escondida, una pequeña placa de madera de unos 30 centímetros de diámetro, la cual estaba empotrada en la pared, la cual cubierta con pintura había sido ocultada. Tenía una capa de yeso, la cual recorrí con el tacto de mis dedos, y la cual en ese momento pude sentir que emitía un cierto calor. Aquello me parecía muy extraño, completamente raro, por lo que me acerqué pegando el oído a la pared. Y fue ahí que lo escuché. Se trataba de rasguños, de una especie de pequeños arañazos, no en la tapa de madera, sino por dentro en el concreto. Aquello ya de por sí era inexplicable, pero lo que me pareció aún más inaudito era la temperatura que ahí podía percibirse. No solo la placa de madera estaba caliente, sino que parte del muro también emitía un calor inexplicable. Aquello no supe cómo interpretarlo, por lo que simplemente bajé para decirle a mi madre, pero en cuanto me vio con los crucifijos no me puso atención y le pidió al Padre que les diera su santa bendición. Entre tanta plática y movimiento no pude decir nada, por lo que pensé que sería más fácil mencionarlo cuando ya estuviéramos solos. Sin embargo, no fue así, porque por alguna extraña razón, simplemente me olvidé de aquello. Los días pasaron, y aquellos ruidos en casa se hicieron aún más fuertes. Los golpeteos se escuchaban con mayor volumen, con mayor intensidad. Se oían profundos, de algo enorme que parecía quererse salir de las paredes. Mi madre para entonces ya estaba desesperada. Con los días le costaba mucho trabajo conciliar el sueño. Se le veía ojerosa, cansada, molesta. La pobre con cualquier cosa se irritaba. La discusión más pequeña se convertía en una retahíla de regaños o gritos. Mi hermana y yo no podíamos hacer nada porque de inmediato éramos regañados o confrontados por ella. Era así que aquellos días fueron muy duros para mí y mi familia. Todo el tiempo nos evitábamos unos a los otros con tal de no pelear, con tal de no ver a mi madre desquiciada. El caso es que pasados unos días mi tía vino de visita. Se puso a platicar con mi madre en la sala, y ahí fue que escuché lo que llevaba días sucediendo. De acuerdo a lo que mi madre mencionó, en su cuarto alguien se le aparecía por las noches. Así es. Con lágrimas en los ojos mi madre le contaba a mi tía que llevaba semanas viendo a una sombra, a una persona oscura que se paraba en la esquina de su habitación. Yo al escuchar eso de inmediato me paralicé. No sabía por lo que estaba pasando mi madre, y oírla llorando tratando de explicar me sorprendió enormemente. Mi madre era una mujer que pocas veces se quebraba, y en ese momento la pobre se oía desesperada.
devastada, completamente fuera de sí. Razón por la que sin hacer ruido me quedé en las escaleras escuchando todo el relato. Y ahí fue que me enteré de todo lo que la pobre había estado viviendo. Desde los primeros días que nos quedamos en esa casa, mi madre había sido consciente de los ruidos, los cuales trató de ignorar, los cuales trató de pensar que eran simples cosas que con mantenimiento se iban a terminar. Sin embargo, no era así. Por más que se pintaron las paredes, que se revisaron las tuberías e instalación eléctrica, aquellos ruidos no cesaban. En altas horas de la noche, aquellos golpeteos comenzaron a sacar de quicio a mi madre, quien poco a poco había comenzado a tener insomnio, quien poco a poco no podía conciliar el sueño. Sin embargo, no fue hasta que vio una mancha negra en la pared, que en realidad sintió que aquello no era algo natural. Sucedía en la madrugada, mientras veía las paredes en las penumbras, donde poco a poco se dio cuenta que una mancha negra comenzaba a sobresalir de una de sus paredes. Al principio prendía la luz para ver de qué se trataba, pero nada. Al encender la lámpara, aquello desaparecía. Situación que pensó se trataba de un simple engaño de la mente, pero aquello poco a poco fue incrementando. De pronto aquella mancha que parecía salir de los muros tomaba forma. Se veía claramente en la penumbra una especie de silueta humana saliendo de la pared. Era como si se tratara de alguien que estaba atravesando el muro, que salía y comenzaba a desprenderse. Pero no solo eso. Aquello venía acompañado de un quejido, de un insoportable lamento de dolor. Al ser cuestionada por mi tía de por qué no ponía un crucifijo o una veladora en su lugar, fue que mi madre replicó que no servía de nada, ya que al encender alguna veladora de pronto ésta se apagaba, y que al intentar colgar alguna protección, ésta simplemente aparecía tirada en alguna otra parte del cuarto. Además tenía la duda. Todo se daba en medio de la penumbra, en las sombras, a altas horas de la noche, razón por la que en algún punto llegó a pensar que estaba volviéndose loca. Sin embargo, fue por esa razón que buscó al padre para que viniera a bendecir la casa. Y aquello, al haberlo hecho, simplemente empeoró las cosas, ya que después de aquella curación, fue que esa sombra comenzó a desprenderse de la pared. De pronto mi madre dormida escuchaba aquel lamento y completamente asustada miraba a su alrededor, solo para darse cuenta que aquella silueta, aquel ser de pronto se encontraba en diferentes partes de la habitación. Aquello sucedió durante 2 semanas y mi madre no sabía qué hacer, no sabía cómo resolverlo. Era por esa razón que todo el tiempo estaba de malas, completamente desquiciada de la situación, la cual al menos a mi hermana y a mí nunca nos había mencionado. Y fue ahí que al escuchar su desesperación, mi tía le dio un consejo. Le dijo que fueran a buscar a doña Heréndira, una mujer que hacía sanaciones, que se dedicaba a curar energéticamente a las personas, que sabía retirar las malas energías, la cual se decía era muy efectiva. Mi madre no sabía si tomar en serio su consejo. Tenía miedo que de hacer otra cosa aquello se incrementara. Creía que haber traído al cura solo había empeorado las cosas, por lo que hacer algo más allá, que pudiera dar un resultado negativo, implicaba no solo dejar la casa, sino meterse en una situación económica muy complicada. Pero al parecer no había opción. Mi madre ya no podía seguir viviendo de esa manera. Mi hermana y yo prácticamente la evitábamos todo el tiempo. Y al ver que el núcleo familiar se desintegraba, fue que mi tía la convenció de llamar a doña Heréndira para que curara la casa. Y así fue que conocimos a esa mujer. Se trataba de una señora de aproximadamente 65 años, la cual sonriente, de movimientos lentos y delicados, caminaba con cierta dificultad. Mi tía la había traído desde el Estado de México,
a hora y media de donde vivíamos. La había llevado junto con un montón de cosas: un comal, un anafre, botellas de alcohol y varios ramos de hierbas. Además, acompañada de un muchacho de mi edad, muy delgado, quien nunca miraba a los ojos y quien estaba ahí para asistirla en todo. El caso es que al llegar se puso a platicar con mi madre. Se sentaron juntas de frente a frente y se pusieron a platicar sobre todo lo que ocurría en la casa. Después de 20 minutos le dijo todos aquellos fenómenos que había experimentado, de todas aquellas apariciones que había visto en su cuarto. Doña Heréndira todo el tiempo escuchó atenta con aquella sonrisa, pero no fue hasta que mi madre dijo un dato, un nombre, que ésta desdibujó su mueca de tranquilidad. Se trataba de algo a lo que ella se refirió como un torcido, nombre con el que mi madre describió no solo a ese ente que la atormentaba en su cuarto por las madrugadas, sino también a algo que había comenzado a aparecer en sus sueños. Se trataba de un ser delgado, casi en los huesos, el cual con extremidades descolocadas y deformes podía ver mientras dormía, quien haciendo terribles lamentos se le subía encima, solo para pegársele al cuerpo y no dejarla moverse. Un ser del cual mi madre decía podía sentir su piel seca, tiesa, fría, pesada, la cual con brazos y piernas deformes se postraba sobre ella sin dejar de lamentarse. Aquello fue lo que hizo que doña Heréndira frunciera las cejas. Preocupada preguntó cada detalle, cada mínima descripción de aquello que atormentaba a mi madre. Para al final, al terminar de oír su descripción, decía que debíamos de tener mucho cuidado, ya que aquello que se encontraba encerrado en esa casa se trataba de una terrible y muy poderosa entidad. Así es. De acuerdo a doña Heréndira, eso que hacía ruidos en casa y no dejaba de acosar a mi madre era algo de otro plano. Un ser encerrado en las paredes de esa casa, el cual al parecer tenía como objetivo quitarnos la vida. Aquello nos dejó a los tres en un estado de shock. No entendíamos qué sucedía. Sin embargo, al parecer algo positivo se daba de aquella explicación. Y era, por un lado, que tanto mi hermana como yo pudimos entender a mi madre. Su carácter de semanas atrás no era por una razón simple o banal, sino que se daba porque en verdad se sentía acorralada, sin salida, porque algo terrible la estaba atormentando. Y por el otro, estaba su estado mental, ya que aquello que le sucedía no estaba en su cabeza, sino que en verdad se estaba manifestando gracias a algo que nadie entendía. Fue así que doña Heréndira comenzó a prepararse y realizó aquello que ella dijo se trataba de una expulsión. Así es, preparaba todo para sacar de casa a esa entidad que tanto nos había atormentado. Lo primero que hizo fue pararse en la entrada, y ahí se quitó los zapatos. Al estar descalza envolvió sus pies en hierbas y pedazos de tela, para después tomar su anafre y entrar directamente a colocarlo en la sala. Fue ahí que encendió un pequeño tronco, y con este comenzó a quemar copal e incienso, provocando una densa humadera, la cual fue soplando por todo el lugar. Lo hacía ventilando con un abanico de palma y rezando oraciones en voz baja. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Mientras caminaba guiaba el humo a la cocina, a los pasillos, a la sala, a las escaleras. Y fue ahí que nos dimos cuenta que aquello pareció funcionar, ya que de inmediato, a los pocos segundos comenzaron a oírse aquellos ruidos. Se trataba de esos golpes, profundos toquidos al interior de las paredes, rasguños y sonidos los cuales parecían venir de las columnas, del techo, de lo más profundo de la casa.
Sin embargo, no era lo único, ya que cuando doña Heréndira comenzó a subir las escaleras, aquellos lamentos comenzaron a sonar. Escuchándose como si fueran silbidos del viento que se filtraban entre las ventanas y las paredes. Aquella mujer en verdad que hacía un gran esfuerzo. Si bien ya estaba grande y le costaba caminar, nunca cedió. Subía esparciendo el humo y dando aquellas oraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hasta que de pronto, sin explicación alguna, vimos claramente cómo sus ropas eran jaladas. Así es. De la nada su rebozo y el huipil que vestía parecían haberse atorado en el aire, como si algo invisible intentara que no siguiera avanzando. Fue ahí que el jovencito que la acompañaba de inmediato se paró detrás de ella, para evitar que cayera de las escaleras. La mujer, al darse cuenta de todo, comenzó a decir su letanía con más fuerza, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. con más volumen, sonando como si estuviera insultando a alguien, como si tratara de amedrentarlo. Aquello era impresionante. La tierna mujer de sonrisa amable de pronto se veía increíblemente energética, tratando de expulsar aquello que se encontraba oculto en la casa. Nosotros, por indicaciones de doña Heréndira, debíamos caminar detrás de ella, agarrados de las manos y unidos por unos listones rojos que ella misma nos había colocado. Teníamos mucho miedo. Nos sentíamos aterrados. Sin embargo, aquello parecía ignorarnos. Se limitaba a dar jalones a doña Heréndira y rodearla de heladas ventiscas que incluso podíamos ver cómo le sacudían el cabello y sus ropas. Pero aquello no era lo peor, ya que todo se intensificó cuando llegamos a la planta de arriba. Y ahí vaya que las cosas se pusieron violentas. En cuanto doña Heréndira dio el primer paso en el pasillo, algo le movió el pie, haciendo que abriera el compás, lesión ante la cual claramente la vi dibujar una expresión de tremendo dolor en su rostro. Sin embargo, la mujer en verdad que estaba comprometida con aquella sanación, ya que tan solo apretó los dientes y siguió rezando mientras recomponía su postura. Ahí la mujer continuó con su recorrido. Y de pronto, de la nada, ésta se quedó paralizada. Había percibido algo. Había sentido algo muy cerca de ella, por lo que con los ojos cerrados y ceño fruncido simplemente nos silenció a todos. Shh. Guarden silencio. Y ahí fue que las paredes comenzaron a retumbar. Era como si algo sacudiera los muros, como si algo los hiciera vibrar. Aquello parecía como si estuviera temblando, como si un extraño sismo estuviera ocurriendo. Pero no, aquello solo sucedía en los muros y paredes de la casa. En ese momento doña Heréndira comenzó a toser, a contraer el pecho tal como si estuviera a punto de vomitar. El joven que la acompañaba quiso ayudarla, pero ella se negó. Simplemente continuó tosiendo hasta que de pronto comenzó a escupir saliva densa y viscosa que salía de su boca. Con ojos llorosos y una respiración agitada fue que dijo: Aquí está. Aquí está. Se trataba de la habitación de mi madre. Detrás de la puerta, en aquel muro donde días atrás yo había escuchado esos ruidos, se había encontrado ese panel cubierto de pintura y yeso. La verdad es que hasta ese momento no recordaba haberlo visto. Pero una vez que entró doña Heréndira fue que recordé todo. Y vaya que aquello no era algo insignificante. La mujer comenzó a rascar en la pared. Quitó capas de pintura, de papel y yeso. Y fue entonces que lo encontró.
Se trataba de una especie de panel escondido, el cual en su interior tenía 7 frascos de vidrio, todos con dedos mutilados, pedazos de oreja y algunas partes de piel. Cosas que estaban inmersas en un líquido oscuro y lleno de podredumbre. En ese momento, al ver el terrible descubrimiento, doña Heréndira nos dio la orden de salir de casa sin mirar atrás, de bajar sin detenernos, porque lo que allí había encontrado era un montón de brujería negra encerrada en ese cuarto. Ahí mi madre nos jaló a mí y a mi hermana del brazo, guiándonos rápidamente hacia las escaleras. Nos llevaba apresurada, desesperada por salir de ahí. Mientras bajábamos comenzaron a escucharse gemidos detrás de nosotros, como algo que iba persiguiéndonos, justo por encima de nuestras espaldas. Yo tuve la curiosidad de voltear, de mirar sobre mi hombro. Pero en ese momento un grito de doña Heréndira sonó dando una clara indicación. No miren, no volteen y salgan de la casa. Aquello hizo que sintiera un terrible escalofrío en la nuca, una especie de corriente eléctrica, razón por la cual no alcé la mirada y seguí hasta la puerta. Al estar afuera esperamos por un tiempo, y al cabo de unos 20 minutos fue que vimos salir a doña Heréndira con una bolsa llena de frascos. Aquello por fin había acabado. Doña Heréndira se tomó unos minutos para recobrar el aliento, y cuando estuvo repuesta, fue que nos dijo que aquella casa había sido usada por alguien que hacía trabajos de malicia, poniendo muertos en la espalda, razón por la cual estábamos rodeados de almas perdidas, razón por la cual estábamos atormentados por todos aquellos fenómenos. Sin embargo, aquello se acabó cuando la mujer por fin pudo curar el lugar. Antes de irse nos dio la indicación de prender 7 veladoras semanarias, de esas que duran prendidas varios días, justo debajo del muro falso, y aunado a ello, rezar ciertos salmos de la Biblia, para así evitar que aquello regresara. Después de un par de meses todo se calmó en nuestro hogar y pudimos vivir tranquilos. Nunca supimos qué hizo doña Heréndira con aquello que sacó de casa, pero lo que sí es un hecho es que esa mujer pudo retirar aquel mal, que si no expulsábamos, muy pronto iba a empezar a dañarnos físicamente, a quitarnos la salud y obligarnos a que tal vez para siempre termináramos encerrados en aquel lugar. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.